Y de eso vamos a hablar hoy. Antes de comenzar, tres indicaciones rápidas. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados durante la sesión. El chat está abierto para sus preguntas y comentarios en todo momento. Esta sesión está siendo grabada para consulta posterior. Para dar inicio oficial, le cedemos la palabra a René del Castillo Aceves, subsecretario de Educación, Capacitación y Adiestramiento de la CTM Nacional y presidente del instituto. René, bienvenido. Muchas gracias, estimada Asu. Muy buenas tardes a todas, a todos. Para mí siempre es un gusto conectarnos sin importar el horario, sin importar el día, conectarnos para aprender, porque para eso estamos. Estimada maestra Eli, sea usted bienvenida a esta comunidad continua que tenemos de capacitación permanente dentro de la Confederación de Trabajadores de México, que es la organización sindical más grande de este país, aglutinando a más de 5 millones de trabajadores en todas las industrias. Y pues para nosotros es un verdadero honor tener tenerla a usted, a su persona, comentando y aprendiendo y compartiendo ese conocimiento con los trabajadores mexicanos. Primero que nada, a todas nuestras compañeras, a todos nuestros compañeros, quiero enviarles por conducto de su servidor un afectuoso saludo por parte de nuestro secretario general, el maestro Tereso Medina Ramírez, así como nuestro secretario de Educación, el licenciado Ricardo Pacheco. Ellos dos son nuestros líderes impulsores de la educación, de la capacitación, de la formación permanente dentro de la Confederación de Trabajadores de México, con la consigna de que lo promovamos el conocimiento por cielo, mar y tierra. Hoy, sin duda, estamos entrando a una era nueva, a una era en donde las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica avanzada, los procesos de automatización, pues están cambiando y están ofreciendo grandes oportunidades, pero al mismo tiempo grandes retos en todas las industrias, en todas las áreas del mundo prácticamente al mismo tiempo y a un ritmo muy acelerado sin precedentes. Y pues aquí que tengamos a la maestra Eli como una ponente especialista en tecnología e innovación de aprendizaje, especialmente como hemos visto los retos que tienen los jóvenes universitarios hoy en día, que pues a mí me cuesta dimensionar. Yo me egresé hace poco más de 10 años. Me cuesta en lo personal dimensionar haber hecho mi carrera con un chat GPT al lado, ¿no? ¿Qué herramientas pude haber aprovechado? ¿Cómo pude haber aprendido más? Pero también qué cosas dejé de aprender, tal hubiera dejado de aprender que pues ni era a la antigüita, hace 10 años tampoco era tan a la antigüita, seguía existiendo el internet y todo, pero de alguna manera, qué cosas hemos dejado de aprender siguiendo y alimentándonos de esa dopamina tan bonita que nos da la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, verdaderamente para nosotros aprender de usted, maestra, es un gusto. Y pues juntos le comento que la CTM, por indicaciones de nuestro líder, está ocupado, está proponiendo ideas de cómo podemos todas las instituciones sindicales, gubernamentales, empresariales, académicas, sumar esfuerzo para que México aproveche esta gran oportunidad que se llama la transición tecnológica o la transición digital, para que sea un mecanismo nivelador, un mecanismo que logre mayor justicia en nuestro país, que sea una herramienta que alce a la población y no solamente una herramienta que pues haga despegar a unos pocos y a todos los demás nos deje atrás. Entonces, que sus enseñanzas seguramente van a enriquecer estas pláticas, estas discusiones, y reitero la invitación a todos los ponentes, toda la audiencia, tanto aquí en Zoom, que poco a poco se van conectando, como en redes sociales, en nuestras páginas de Facebook, que pues comenten, expresen sus conciernes, dudas, todo, porque para eso estamos, no solo para escuchar, sino también para dialogar, para compartir ideas y construir juntos. Entonces,
Sin más de por medio, de nuevo, un afectuoso saludo de nuestro máximo líder y estimada maestra Eli, esta plataforma es de usted y estamos aquí a la orden. Listo, estimada Asu, muchísimas gracias. Muchas gracias, René. Esta tarde nos acompaña un especialista cuya trayectoria une la psicología, la innovación educativa y la inteligencia artificial en una sola propuesta: que aprender sea más humano, más ético y más relevante. Elizabeth Vázquez es psicóloga con posgrado en gestión educativa y casi 15 años de experiencia en diseño curricular, ambientes virtuales de aprendizaje y formación docente. Actualmente se desempeña como coordinadora de innovación y tecnología educativa en el Tecnológico de Monterrey, donde lidera iniciativas estratégicas de experimentación con inteligencia artificial generativa para que los docentes innoven dentro del aula, perdón, y potencien su impacto educativo. Su experiencia previa incluye instituciones como Pearson México, la Universidad Digital del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente cursa el doctorado en tecnología educativa con enfoque sistémico y cuenta con certificaciones en Prompt Engineering, agentes LLM, además de credenciales de Conocer y Arizona State University. Su propósito es claro: inspirar a todos los actores de la educación a utilizar las herramientas emergentes de manera ética, crítica y con un propósito humano. Elizabeth, es un honor tenerla con nosotros esta tarde. La palabra es suya. Bueno, pues qué gusto, la verdad. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Entonces yo espero que estos minutos que estemos juntos, pues podamos aprender cosas nuevas y lo más interesante va a ser justo cuáles van a ser las reflexiones que nos vamos a llevar y sobre qué va a ir versando esta conversación en este momento. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, si en algún momento no me escucho bien, etcétera, pues háganme una seña y pues vamos avanzando. Yo siempre he dicho que estos espacios son súper especiales, no nada más porque una persona esté hablando, sino porque hay muchas formas en las que podemos empezar a compartir el conocimiento. Entonces quiero contarle a toda la audiencia que vamos a estar haciendo algunas preguntas y ustedes van a leer el código QR y ahí vamos a ir interactuando conforme vayan pasando los momentos. Entonces, para que quienes tengan oportunidad de hacerlo, va a estar interesante que podamos leernos, digamos, en la generalidad. Entonces, bueno, bienvenidos entonces a esta charla de habilidades laborales para el futuro. Vamos a empezar entonces con un calentamiento cognitivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo primero que vamos a hacer, si ustedes me hacen el favor, es vamos a leer ese código QR. Es una herramienta bastante interesante por si en algún momento la quieren utilizar en sus juntas, etcétera. Se llama Menti. Es una especie como de, no sé, encuestas o votaciones, digamos. Entonces va a ser bastante interesante. Entonces, mientras ustedes se van integrando, eh, vamos a responder esta pregunta. Vamos a responderla. El reto es solo una lluvia de palabras. ¿Cuáles son las habilidades del futuro? Ustedes cuéntenme, ¿cuáles son las habilidades del futuro? Y ahorita vamos a ir viendo, pues justo qué es lo que nos están respondiendo. Voy a compartir por acá mi segunda pantalla para que vayamos viendo. Bueno, por aquí algún colega nos dice que saber de IA. Vamos a dar un segundito más. De todas maneras, vamos a ir volviendo para ver un poco de más aportaciones. El manejo de la IA, trabajo en equipo, tecnología, ¿ok? Sigamos arrojando ahí un poco más de palabras. Muy importante, adaptabilidad, por supuesto, resiliencia, básico. No, bueno, pues entonces ya para qué damos este webinar, ¿verdad? Si ya le sabemos un montón y me da muchísimo gusto. Voy a seguir avanzando, al ratito regresamos a esta nube de palabras, pero con eso quiero empezar. ¿Cuáles son las habilidades del futuro? Y más que esa pregunta de cuáles son las habilidades del futuro, la pregunta más bien sería, ¿cuándo es el futuro? O sea, ¿cuándo vamos a llegar al futuro? Yo me adelanto y quiero decir que el futuro es ahorita, ¿no? Y vamos a ir viendo por qué. Entonces, si me lo permiten, vamos a avanzar. Toda esta charla quiero que la vayamos enmarcando con respecto a cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos las personas que estamos ejerciendo una profesión,
que estamos teniendo una actividad laboral. ¿Qué sucede? Bueno, hay muchas cosas que se problematizan y esas son justo las que nos ayudan a ir identificando cuáles son las habilidades que vamos a ir necesitando, pues, en el futuro. El primer desafío que yo identifico es justamente la globalización. Es decir, ya no hay barreras. De hecho, gracias a, por ejemplo, la tecnología, podemos estar justo coincidiendo en este momento. Si alguien estuviera fuera de México en un viaje de trabajo, puede seguir compartiendo este espacio con nosotros. Ya no sabemos entonces hasta qué punto llega algo local, ¿no? Sino que ya existe, digamos, esta gran unión, por decirlo así. A su vez, otro de los desafíos que yo alcanzo a ver justamente en esta parte del trabajo es una cosa que se llama ubicuidad de la tecnología. Es decir, las personas que sean contemporáneas a una servidora, que nos tocó una era pre-internet y post-internet, recordemos que cuando recién, por ejemplo, nos teníamos que conectar a internet por las tardes porque pues no podíamos ocupar la línea telefónica todo el tiempo, realmente entendíamos que nuestra ciudadanía digital no existía, o sea, solo era un espacio, ¿no? En el que a lo mejor conocíamos nuevas personas, empezábamos a identificar, pues, qué era el correo electrónico, un poco los pininos de las redes sociales. Sin embargo, actualmente, imaginémonos una semana sin internet. Simplemente ya no es posible. ¿Cómo trabajaríamos sin internet? ¿Cómo socializaríamos sin celular? Inclusive, por ejemplo, una servidora que imparte cátedra. Muchas de las veces yo alcanzo a ver en mis estudiantes que ni siquiera ya es como que, por ejemplo, establezcamos relaciones interpersonales preguntándonos nuestro nombre en una fiesta, sino teniendo a la persona enfrente, a su amiga le preguntas, oye, ¿cuál es su Instagram? Y entonces a partir de eso empiezan a generar sus vínculos, ¿no? Entonces, el que la tecnología ya esté en todos lados, todo el tiempo, también empieza a determinar las maneras en las que nosotros empezamos a laborar. Por supuesto que otro desafío, que me parece súper importante abordarlo, son las exigencias del capitalismo. Hablemos de manera un poco sociológica al respecto. ¿Qué se espera del capitalismo? Más allá de lo que sabemos que es la oferta, demanda, etcétera. Recordemos que el capitalismo lo que hace es crear necesidades todo el tiempo para que seamos productivos todo el tiempo. Entonces, inclusive hasta el descanso, muchas ocasiones tiene que ser productivo. Entonces, todo el tiempo estamos saturados de cosas. Me gustaría saber cuántas personas de la audiencia, aparte de estarme escuchando, están haciendo otra cosa, no sé, cocinando, terminando algún pendiente, etcétera. Es decir, es este mito como del multitasking que más allá de ponernos a prueba, está generando que todo el tiempo estemos produciendo a un ritmo mucho más acelerado y por supuesto que ese es un desafío. Y un cuarto desafío que identifico justamente es la cultura de la obsolescencia. Las cosas ya no están hechas para durar. O sea, pensemos en cualquier producto. Pensemos en la música, pensemos en el cine, pensemos en la ropa, pensemos en los artículos domésticos. O sea, recordemos que nuestra abuelita tenía su lavadora de hace 20,000 siglos y resulta que nuestra lavadora en 7 años se descompone. Bueno, pues esa cultura de la obsolescencia, ¿qué es lo que nos está indicando? Nos está indicando que tenemos que ir a un ritmo cada vez más acelerado, que tenemos que estar muy sensibles a todos esos cambios y, como alguien lo ponía en su nube de palabras, tenemos que adaptarnos, tenemos que ser resilientes. Entonces, derivado de estos desafíos que nos trastocan a todos, podemos identificar, por un lado, en el sistema educativo, que si bien dentro del currículum están declaradas las competencias de egreso, es decir, que el estudiante próximo a egresar o próximo a titularse es capaz de conocer, hacer y mostrando qué actitud, es decir, esas son las competencias de egreso, para poder colocarse al mercado laboral. Sin embargo, muchas ocasiones, estas competencias de egreso distan muchísimo de lo que nos está pidiendo pues las dinámicas del mercado laboral. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Justo, las habilidades laborales del futuro son las que van a lograr esa congruencia entre las competencias de egreso y las dinámicas del mercado laboral. Si hasta ahí vamos bien, pues vamos avanzando entonces con respecto a el análisis de cada una de ellas. ¿Cuáles son los retos o cuáles son los desafíos
a los que una institución educativa, cual sea, empieza a enfrentarse. Bueno, por un lado, este mundo cambia tan rápido, de hecho hay un autor que se llama Zygmunt Bauman que habla justo de la modernidad líquida y lo dice, la realidad avanza a tal velocidad que tal pareciera que pasa de un estado sólido a un estado líquido. Ya todo pasa, tenemos tanto de todo que no perdura y entonces tenemos que ir avanzando, ¿no? Entonces, imagínense, hacer un plan curricular tarda, no sé, cada escuela es diferente, pero hagan de cuenta que, no sé, 2 años, pero cada 5 lo tenemos que actualizar. Imagínense lo que le pasó a cualquier escuela que haya actualizado sus planes en 2022 y resulta que sale la inteligencia artificial. Se tuvo que haber esperado otros años, otras generaciones para poder actualizarlo. Entonces es una imposibilidad técnica ir súper a la vanguardia todo el tiempo, pues porque es una serie de cosas que tenemos que estar declarando, etcétera. Bueno, ¿qué otro desafío tiene justo el sistema educativo? El acceso a los recursos y las herramientas. ¿Cuántas escuelas les piden a los profesores que innoven, que implementen la tecnología, cuando resulta que ni siquiera la escuela tiene una estructura perdón, una infraestructura de Internet, por ejemplo, para todos? Entonces, justamente esa brecha digital también empieza a mermar el desarrollo de las competencias. Pero no nada más es que puedas tener la licencia de Canva Pro para hacer tus presentaciones. No nada más es que tengas justo tu licencia de Menti para que puedas hacer evaluaciones en línea. No, también se trata de que todos tengamos esa habilidad tecnológica, es decir, que puedan habilitarnos, que sepamos cómo sacarle el mejor provecho a esa tecnología, pero además los formadores, ¿no? Los docentes, las personas que están frente al aula, los tomadores de decisiones, no nada más es que le sepas apretar, o sea, no es nada más que puedas, por ejemplo, meter un prompt, ¿no? A un chatbot, sino que es más bien con esta habilitación tecnológica, ahora sí, cómo empiezas a implementar la tecnología, pues en el proceso áulico, en cualquier elemento, por ejemplo, de la enseñanza-aprendizaje. Y bueno, eso genera entonces un uso desarticulado en la tecnología versus la generación de innovación educativa. Hay muchas ocasiones en que los tomadores de decisiones en las instituciones educativas creen que por dotar de tecnología estamos generando innovación educativa. Pero ¿qué les parece? Que ni siquiera es súper necesario utilizar solo la tecnología para innovar. O sea, hay muchas maneras, por ejemplo, sin ni siquiera utilizar esas herramientas, para generar esta innovación. ¿A qué nos referimos con innovación educativa? Bueno, es generar un impacto. ¿Y qué es generar un impacto? Pues es generar un cambio. ¿Qué no podían hacer antes los estudiantes y ahora ya lo hacen? ¿Qué hacían mal y ahora lo hacen bien? ¿Qué hacían antes, por ejemplo, sin motivación y ahora lo hacen utilizando su libertad? Ese es el impacto y esa es la verdadera innovación educativa. Y por supuesto que el reto constante todo el tiempo es que los aprendizajes sean significativos. ¿Y cómo van a ser significativos? Pues justamente que puedan ser vinculados con los retos pues de la vida real. Esos son los desafíos, entre muchos otros, de una institución educativa. Pero ¿qué nos está pidiendo el mercado laboral? Pues vamos a ver qué le pasa al mercado laboral. Si bien aún se considera que es sumamente importante los títulos, los grados, etcétera, resulta que en muchos sectores laborales, más que tu título, ¿no? Lo que necesitamos es que nos demuestres las competencias que tú posees. ¿Y cómo nos tienes que demostrar esas competencias? Pues con evidencias, tu portafolio de evidencias, tus proyectos, certificaciones, etcétera, ¿no? Yo te contrato para algo, entonces esperando a que seas contratado para eso, entonces tu desempeño tiene que estar medido todo el tiempo. Es decir, vamos a cumplir objetivos, tienes que llegar a tus KPIs, etc. Y eso implica que justamente la persona empleada, el profesionista, tenga sí o sí que gestionar su incertidumbre. Entonces, si alguien me preguntara, ¿cuál es la primera habilidad laboral del futuro? Yo podría decir que es justo la gestión de la incertidumbre. A mayor cambio o a mayor ritmo de cambio, pues mayor incertidumbre se genera.
Y algunos de los desafíos que también se alcanzan a ver justo en esta sociedad muy vertiginosa es la precarización laboral. O sea, sí, pero ¿cuántos egresados, por ejemplo, están subempleados? ¿Cuántas personas que en efecto tienen muchísimas evidencias de sus competencias no están ganando salarios, digamos, dignos o justos? Cuántos, por ejemplo, no pueden acceder a un puesto por el que está calificado y entonces tiene que aceptar un puesto, digamos, más bajo. Ese también es un desafío. Y, por supuesto, que algo sumamente interesante es que podamos, y va justo encaminado a la gestión de la incertidumbre, que nosotros como personas y como profesionistas tengamos una alta respuesta al cambio. Es decir, somos un sistema. Acordémonos que todos nos conectamos, entonces los sistemas se autorregulan. Entonces, ante esta incertidumbre, ante las cosas que cada vez tengo que aprender más y más rápido, ¿cómo me estoy autorregulando? No nada más para ser una máquina de producir, sino para que inclusive yo a partir de eso pueda construir mi propia realidad. Entonces, acercándonos un poco a eso, quiero que ustedes noten estos elementos que estoy ahí señalando. Tiene que ver con tecnología, tiene que ver con retos, tiene que ver con cambio, tiene que ver con incertidumbre. ¿Cómo podemos estudiar a la población acerca de justo este desarrollo, digamos, de la identidad profesional? Hay varios modelos explicativos, pero quiero tomar dos en específico. El primero que quiero presentarles es una curva de adopción de la tecnología de Rogers. Ya es viejísimo ese modelo, pero sigue siendo bastante pertinente en 2026. Quiero que vean más o menos y quiero que hipoteticen esta historia que les voy a contar. Sale una herramienta tecnológica. No le voy a poner nombre ahorita. Piensa en cualquier herramienta tecnológica. O un celular o algo. Bueno, ahí la sociedad se va dividiendo por sus comportamientos y estos comportamientos son a partir de cómo aprende, ¿no? Esta tecnología. Vayan viendo más o menos ahí por dónde se posicionan ustedes. Solo el 2.5% de la población, en cuanto sale una innovación, la adopta y dice, no sé ni para qué sirve, pero pues vamos a experimentarlo. Y son los que ya están comprando las licencias, ya son los que tienen los dispositivos, son los que empiezan a hacer experimentación. Ojo con esa palabra, es súper importante, experimentar. Si sirve o no, pues ya ni modo. Así es como nosotros estamos creando el conocimiento. Muy poquitos, 2.5. Llega un grueso de la población un poco más amplio, el 13.5, que son los adoptantes, digamos, tempranos, ¿no? Los early adopters. Son aquellos que, bueno, ya pasó un ratito de la tecnología, ya más o menos empecé a escuchar cómo funciona, la voy a utilizar, voy a empezar. O sea, ya no empiezo de cero, ya leí ahí unos blogs, ya entendí cómo funciona, pero bueno, lo quiero y lo vamos a aceptar. Sí o sí, en cualquier tecnología o en cualquier innovación, llega a un espacio que se llama abismo, que pareciese que está como estancado, pero en realidad es porque todo el mundo lo estamos usando, todo el mundo lo estamos probando, los investigadores están generando justo conocimiento alrededor de eso, los innovadores también están produciendo cosas, y entonces, si se dan cuenta, pues es una campana de Gauss, más o menos cuando ya nos vamos al pico, es cuando tenemos el grueso de la población. 34% de las personas es una mayoría temprana, pero también el 34% de las personas es una mayoría tardía. Es decir, ya no se está como experimentando, sino que ya más bien es una tecnología que ya está como extendida, ¿no? A un grueso de la población. Y entonces, mal o bien, ya todos la estamos usando y todos la estamos adoptando. Y por supuesto, siempre hay personas resistentes, que son aquellas que dicen, no, no voy a utilizar la tecnología. Pensemos en la calculadora. No sé cuántas personas justo ahora dicen que de todas maneras tienes que multiplicar así con papel, ¿no? Que la calculadora de mi celular no sirve. Son justo esas personas que dicen, lo tradicional siempre funciona. Yo siempre voy a hacer mis exámenes en lápiz y papel. Yo siempre voy a llevar mi contaduría en mi librito, ¿no? Son esas personas que
se les llama rezagados, pero a mí me gustaría llamarlos más bien como estas personas resistentes a la adopción de la tecnología. Avanzando en esto, yo tengo una pregunta para ustedes. Regresemos a nuestro Menti, por favor, se los voy a poner ahí otra vez en pantalla. Y me gustaría que ustedes se posicionen, si se dan cuenta en su celular o donde hayan abierto el Menti, tienen esta imagen y tienen un pin. Colóquenlo justamente, digamos, encima de la imagen para que ustedes me digan a dónde ustedes consideran que se encuentran. Entonces, ustedes son de los innovadores, ustedes son de la mayoría temprana, se consideran rezagados. Ustedes cuéntenme cómo se van sintiendo. Por ejemplo, tengo aquí una participación de Early Adopter, ¿ok? Voy a esperar un poco más. Perfecto, tengo algunas participaciones de innovadores, tengo una persona de mayoría tardía. Insisto, ninguno de estos es correcto o incorrecto, o sea, simplemente es y tiene que ver con, pues, el área en donde nos desempeñamos, tiene que ver con lo que estudiamos, tiene que ver con nuestro contexto, o sea, si mi contexto es muy tradicional, pues no voy a necesitar la tecnología. Si mi contexto es altamente tecnológico, pues voy a estar hiperconectado, ¿no? Voy a seguir recibiendo con todo gusto sus aportaciones e insisto, las seguimos revisando más adelante. Tengo un segundo modelo que es muy similar. El modelo que vimos anteriormente, acuérdense que es el de Rogers, y tenemos este segundo modelo que nos explica justamente cuál es el ciclo de vida de una tecnología. Cuando entendemos este ciclo o innovación, lo que sea, cuando nosotros entendemos este ciclo, podemos entender por qué las cosas pareciese que tienen un boom y después dejan de usarse, porque todo es cíclico, porque hasta la moda es cíclica. Bueno, es justamente porque responde a esto. Este se le llama Hype Cycle de Gartner y justamente nos enseña cuáles son las 5 etapas o los 5 estadios que transita una innovación, un cambio o una tecnología de inicio a fin. Como se pueden dar cuenta, en la parte izquierda inferior de su pantalla es un lanzamiento, una innovación, algo buenísimo. Y de inmediato, casi muy rápido, se va al pico. Es un pico de expectativas sobredimensionadas. Pensemos, por ejemplo, en su momento PowerPoint, que ahora ya es muy viejo, ¿verdad? Cuando PowerPoint empezó a tener sus nuevas funciones y podíamos insertar transiciones y podíamos meterle word art, etcétera, insisto, esto es muy viejo, todo el mundo consideraba que si una junta no tenía un PowerPoint, era una mala junta o no la habías programado bien, ¿no? O sea, no la habías planeado. Entonces todo el mundo lo empezó a usar, le metía videos, le metía transiciones, le metía sonido, etcétera, hasta que después empezamos a identificar que hasta para hacer presentaciones debíamos tener una pedagogía, que era imposible que usaras un fondo blanco con letras, no sé, amarillas, que una presentación de PowerPoint no era un procesador de texto, entonces tu letra no tenía que ser de 8 puntos, sino que mínimo unos 18 puntos, por ejemplo, que no podías combinar 8 tipografías, sino quizá solo 2 fuentes a lo mucho. Y entonces las personas empezaron a ver que PowerPoint por sí mismo no resolvía todas las problemáticas. Entonces baja a una cosa que se llama abismo de desilusión. Cuando las personas empiezan a hacer críticas sobre esa tecnología, estaba tan buena, o que es que hay otras, o es que podría hacerlo mejor sin PowerPoint también. Igual si yo lo dibujara, ¿no? En mi cartulina, seguiría sirviendo para lo mismo. O sea, es decir, ya toda esta parte como crítica empieza avanzando y es, insisto, algo súper natural por muy buena la tecnología que sea. Posteriormente, sube a una cosa que se llama rampa de consolidación y aquí es cuando vemos si una tecnología, innovación o cambio se vuelve obsoleto o logra la meseta de productividad. Es decir, ni es la favorita de todos, ni es obsoleta. Simplemente sirve para lo que tiene que servir. Y buscamos cómo ir innovando pues con estas tecnologías. Quiero que vean aquí algo bastante interesante. Recordemos cómo era la curva de adopción de tecnología y recordemos justo cómo es este hype cycle.
Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues es muy similar en su estructura. Voy a regresar. Si se dan cuenta, los innovadores toman la tecnología desde su lanzamiento. Los early adopters es cuando ya está en el pico de expectativas sobredimensionadas y empieza a bajar por el abismo de la desilusión. Justamente, tanto la mayoría temprana como la mayoría tardía, si se dan cuenta, ya usa la tecnología cuando ya está en una rampa de consolidación. Es decir, cuando ya hay tanto fans de las herramientas como detractores, y justamente las personas que en el contexto se llaman rezagadas, pero insisto, yo le llamo resistentes, son aquellas que dicen, bueno, pues ya, voy a tener que usar PowerPoint porque es una directriz. O sea, no me encanta, pero lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, es bastante interesante que estos modelos expliquen, digamos, dos cosas conectadas y que de hecho sí se puedan superponer. Yo tengo una pregunta para ustedes. Obviamente la pueden responder por el chat, solo pensemos. ¿Qué sucedió el 30 de noviembre del 2022? Cuéntenme, ¿qué sucedió? Bueno, el 30 de noviembre del 2022, yo puedo decir que sucedió algo sumamente revolucionario, y ustedes no me dejarán mentir, justamente se lanza el ChatGPT, ¿no? De la empresa OpenAI. Esto no quiere decir que la inteligencia artificial no existiera. De hecho, este es un tema ya desde los 1950 más o menos. Pero sí es la primera ocasión en la que al público se le lanza un modelo de lenguaje, ¿no? Amplio, que permitía justamente interactuar y generar cosas. Por eso se llama inteligencia artificial generativa. No se trata nada más de una serie de algoritmos que hacía conexiones, sino que ya era capaz de producir a través de lenguaje natural ciertos outputs. O sea, yo le escribía y resulta que me hacía un texto. Yo le escribo algo y resulta que me saca una imagen. Yo le escribo algo y resulta que codifica. Entonces, imagínense, o sea, pensemos qué tan revolucionario fue. Tanto que empezó el miedo a ser reemplazados, muchas empresas pues corrieron a su gente. En la educación empezó a haber un pánico de ya no se van a necesitar los maestros, pues es que los chicos que van a aprender de nosotros y ya lo tienen todo en inteligencia artificial. Bueno, es algo que saltó al pico de expectativas sobredimensionadas. Sin embargo, la inteligencia artificial es solo una herramienta, como digo, muy poderosa, pero solo una herramienta de las miles que existen, y entonces esta también entra dentro, pues, de la curva de adopción. ¿Esto por qué se los estoy contando? Pues porque es parte del cambio, ¿no? Es parte de lo que ahora sí o sí necesitamos justo, pues, en el futuro del trabajo. A partir entonces de noviembre de 2022 han pasado muchísimas cosas. Preocupación por el uso del agua, muchos riesgos del uso de la inteligencia artificial, que eso da para otro tema súper interesante. Y justamente, regresemos a nuestro Menti, yo quisiera preguntarles, ahorita, con lo que ya aprendimos, ¿no? De esta curva de adopción de la tecnología y el hype cycle, ¿dónde creen ustedes que se encuentra la inteligencia artificial? Denme un segundito y vamos a ver. Les va a aparecer en su pantalla. Espero que lo puedan ver. Denme un segundito. ¿Dónde creen ustedes que se encuentra? Igual, arrastren por favor el pin y ustedes vayanme diciendo. Si alguien les tuviera que decir, en pleno 17 de junio de 2022, ¿en qué partecita va la inteligencia artificial? Muy interesante. Voy a esperarme un segundito más para ver más o menos por dónde opinan ustedes. Ok, en rampa de consolidación. Muy bien, en abismo de desilusión. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice. Justamente la empresa que se encarga de trabajar el Hype Cycle nos dice, no tengo el dato actualizado de 2026 porque no lo ha sacado, pero el último dato que fue a finales de 2025 nos dice que han pasado o ha habido muchas ramificaciones de la inteligencia artificial,
y cada una de ellas tiene un proceso de maduración diferente. Más o menos para que se ubiquen, esta parte que les estoy señalando acá es el pico de expectativas sobredimensionadas y el puntito rojo que les muestro acá es que apenas está como bajando al abismo de la desilusión. Este recurso que nos hace llegar esta empresa nos dice que las personas que apenas se estén preocupando por saber utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa, va tarde, ¿no? O sea, es decir, ya se está yendo a la mayoría tardía. Sin embargo, personas que se estén preocupando, por ejemplo, por cómo funcionan los agentes de inteligencia artificial, cómo hacer prompting, cómo hablar, por ejemplo, de los riesgos, un poco esta parte de los modelos de inteligencia artificial generativa para especificaciones del dominio. Inclusive ya está algo que todavía hace unos 2 años considerábamos que era casi un cuento de ciencia ficción, que es la inteligencia artificial general, es algo sumamente poderoso. Resulta que ya hay ciertos elementos que nos hace pensar que en menos de, ¿qué les gusta? 3 años ya estén funcionando modelos, pues justo de inteligencia artificial general. Entonces, más o menos, si se dan cuenta, muchos de nosotros nos fuimos a, no, ya está consolidada la herramienta. Pues resulta que no, apenas estamos bajando el abismo de la desilusión. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, si ustedes buscan en internet, por ejemplo, hace unos meses, quizá un par de meses, no tengo la certeza, el MIT sacó ya los resultados de una investigación en donde en el grupo control se pedía que se hicieran ciertos elementos, por ejemplo, como de operaciones cognitivas superiores, ¿no? Escribe, hace un ensayo, genera ideación sin inteligencia artificial y hacían un mapeo en el cerebro versus el grupo experimental que les daban las herramientas de inteligencia artificial generativa y les decía, apóyate de esto para redactar, para idear, para hipotetizar. El mapeo del cerebro indica que se activan menos zonas justamente cuando tenemos, digamos, el uso de inteligencia artificial y se crea una cosa que se llama deuda cognitiva. Es decir, que el cerebro esperaría tener cierta actividad y con inteligencia artificial es menos. Entonces, es la deuda cognitiva. Lo que ellos están proponiendo como resultados preliminares es que es posible que un mal uso de la inteligencia artificial haga que pienses menos, ¿no? En lugar de que, no sé, eficientes procesos, etcétera, resulta que se pueden llegar a atrofiar ciertos elementos cognitivos. Entonces, eso es parte del abismo de la desilusión, entender que ni estaba tan buenísima la herramienta, pero que realmente puede ser bastante útil. Hasta aquí espero que vayamos bien. Entonces, ya voy casi a la mitad, casi final de mi plática. Entonces, yo quisiera preguntarles, colegas, ¿cómo seguimos siendo entonces vigentes? Pero la pregunta es, ¿queremos seguir siendo vigentes o más bien queremos ser competitivos? Pero más bien, ¿queremos ser competitivos o la realidad es que queremos ser competentes? Y entonces aquí viene ya como la parte importante, es decir, ¿cómo seguimos nosotros en donde sea que estemos haciendo nuestra labor profesional? ¿Cómo seguimos siendo competentes? Bueno, a través de un término, y discúlpenme un poco el anglicismo, pero pues así es, en el que nosotros nos convirtamos en un subject matter expert, es decir, un experto de la materia. ¿Qué es eso? Bueno, pues vamos a revisar. No se trata nada más de que hayas egresado de abogado, de arquitecto, de psicólogo y sus femeninos y de otras miles de carreras. No se trata nada más de que puedas hacer un trabajo bien. Se trata de que te vuelvas como tal un experto. ¿Qué significa eso? Es cuando te conviertes en una persona que tu profesión se basa en un espacio muy especializado y entonces eso quiere decir que tienes un conocimiento altamente profundo o altamente especializado. Si lo decimos de manera muy económica es, nadie sabe más que tú o casi eres como el máster y te van a contratar a ti y te van a buscar a ti porque puedes ofrecer muchas más cosas de las que un profesionista, digamos, promedio o en desarrollo puede ofrecer. Un experto en la materia, ¿no? Un subject matter expert, ¿qué es lo que nos puede proporcionar?
Cuando, por ejemplo, una pyme, cuando nuestro emprendimiento, cuando una organización está teniendo algún problema, esta mirada experta nos ayuda a, no sé, prospectar, planificar y tomar decisiones. Por supuesto que puede ser una persona que esté formando y que esté mentoreando todo el tiempo equipos de trabajo altamente efectivos. Puede trabajar en consultoría, puede desarrollar contenido, me refiero a que trabaje en los manuales, que actualice los procesos, que pueda identificar, por ejemplo, un plan de desarrollo que tiene que ver con lo siguiente, el desarrollo de equipos, para que justamente no sea solo un equipo de trabajo, sino que sea un equipo de alto rendimiento, ¿no? Y por supuesto que los expertos en la materia se tienen que dedicar, o lo ideal es que hagan todo el tiempo investigación y a su vez que esto nos lleve a innovación. Estaba leyendo justamente porque estoy siguiendo el live también por Facebook, entonces estaba viendo que algún colega dijo esa parte de transformar. Entonces es eso, o sea, un experto en la materia tiene que buscar siempre transformar, porque aunque pareciese que hay demasiado de todo, acuérdense que no todo está descubierto, no todo está dicho, porque el contexto cambia. Entonces siempre hay áreas de oportunidad. Yo quisiera preguntarles de manera respetuosa que vayan imaginando qué tan cerca están ustedes de ser unos expertos en la materia. Ahorita lo vamos a ir pensando. ¿Qué me diferencia, ¿no?, de una profesionista en desarrollo o una experta en la materia? Bueno, son muchas cosas, pero quisiera resumirlo en 4 elementos. ¿Cómo empiezo, no, en mi carrera a volverme justo experta en la materia? Bueno, lo primero es adquirir mis conocimientos profundos. O sea, no se trata nada más como de actualizarse con un diplomado, sino más bien es algo como más desde la epistemología, ¿saben? O sea, es como ya poder comprender la verdadera complejidad de nuestra función. E insisto, se tiene que pensar en todo, desde, no sé, desde un administrador, un arquitecto, un abogado, un psicólogo, un pedagogo de negocios, es decir, todos tenemos que adentrarnos de manera epistémica, ¿no? Tanto a nuestro campo que podamos comprender la complejidad. No se trata de tener aquí al autor y poder contestar una pregunta. No, se trata de entender cuáles son las relaciones, cuáles son los vínculos, cuál es la retroalimentación, cuál es la autorregulación, cuál es la entropía, cuál es la entropía, etc. Posteriormente, tenemos que convertirnos en unos críticos del estado del arte. Es decir, todo el tiempo tenemos que volvernos una especie como de monitores de innovación. Todo el tiempo tenemos que estar leyendo qué se lanzó, qué están criticando, qué se está esperando, qué se está prototipando, qué se presentó en Alemania, qué se presentó acá en México. Es decir, que logremos tener la capacidad de un aprendizaje autónomo y continuo, sin duda. Ya lo habíamos comentado. No nada más se trata de que yo diga que sé hacerlo, sino que tenemos que evidenciarlo. O sea, hay que validar nuestra experiencia con certificaciones, con portafolios de evidencia. Es decir, hay una infinidad de elementos con los cuales podemos identificar y evidenciar que estamos siendo unos expertos en la materia. Y algo sumamente importante es, independientemente de que nos encanten los reflectores o seamos más como reservados de investigación, es muy importante que siempre encontremos espacios de intercambio, como este, por ejemplo, webinars, foros de discusión, jornadas académicas, es decir, que podamos escuchar a otros colegas, qué traen otros colegas, cómo están elaborando justamente su profundización de conocimiento y cómo lo estoy ofreciendo yo. Es decir, estoy estableciendo mi autoridad de terreno. Seguramente lo que la colega o el colega de su webinar anterior es algo que seguramente yo no sé. Ah, bueno, lo estoy aprendiendo. Igual, si alguien de lo que estoy diciendo es nuevo, está aprendiendo. Es justo establecer esa autoridad en el terreno. Y más allá de establecer la autoridad, vamos a llamarlo como enfatizar. Es decir, siempre este conocimiento profundo no se trata, acuérdense, de ser competitivos, sino se trata de ser competentes. No se trata de uno más que tú o yo más que todos, sino se trata de que este dominio de la materia genuinamente se use para el desarrollo de nuestro equipo de trabajo,
de la generación de los productos, de la eficiencia, de lo que sea tu campo. Y por eso mi recomendación muy respetuosa es, entre más profundo sea nuestro conocimiento, entre más, entre comillas, experto sea en la materia, más congruencia debo tener en mi identidad profesional y más mesura, ¿no? Mesura en el sentido de hay que ser prudentes, hay que ser hasta cierto punto humildes y virtuosos en cuanto a cómo compartimos y cómo aplicamos estos conocimientos pues con nuestras comunidades. Y bueno, justamente para ir un poco cerrando este tema, quisiera, estas participaciones son anónimas, entonces nada más es como para ver cómo nos vamos ahí moviendo. Quisiera yo preguntarles, con esto que estamos platicando y con la vasta experiencia que seguramente todos ustedes tienen, ¿qué tan cerca estamos de ser un experto en la materia? ¿Estoy súper lejos? Ahí voy, pero me falta, súper sí soy, ustedes váyanme contando, ¿no? Esto no tiene nada que ver con los años de egreso, no tiene nada que ver con los años de experiencia, sino se trata como de que todos los esfuerzos, ¿no? En este trabajo de identidad profesional se vayan ahora encaminando a las nuevas necesidades. Me parece interesante los resultados que estamos obteniendo, o sea, más o menos vamos de camino tirándole a cerca y me encanta, porque eso también tiene que ver con mucho compromiso, tiene que ver con fallar y recuperarse. Rescato la primera palabra que pusieron, resiliencia. Entonces, acuérdense, si no nos estamos equivocando, no estamos innovando. Entonces, también eso es parte de ser un experto de la materia. Pero bueno, no nada más, digo, esto es muy complejo, entonces no se trata nada más de saberle mucho y ser mesurosos, sino que ahora, con esto que platicamos de la inteligencia artificial, digo, no se trata nada más de ser el subject matter expert, sino que ahora le agregamos un elementito más, que le sepa la inteligencia artificial. Es decir, que sea un AI enabled, es decir, que esté habilitado con la inteligencia artificial. Esa es la verdadera habilidad del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Sí, ya entendimos. Un experto en la materia es aquella persona que tiene un campo específico, en un conocimiento altamente especializado, pero también es muy buen abogado, es muy buen arquitecta, es excelente médico, pero utiliza la inteligencia artificial para potenciar su conocimiento. Es decir, no nada más mete el prompt para pues ahorrarnos ahí el esfuercito, sino que utiliza la inteligencia artificial, por lo menos generativa, de manera muy profunda, para la toma de decisiones, para el juicio experto contra alucinaciones y riesgos. Ese es un tema interesantísimo. ¿En qué momento está alucinando la inteligencia artificial? ¿En qué momento estamos corriendo algún tipo de riesgo? O sea, ¿en qué momentos, por ejemplo, podemos estar ante un envenenamiento de datos, un prompt injection, una mala ejecución de un agente? Bueno, el experto en la materia habilitado en inteligencia artificial, así viene, con un ojo clínico, tiene que saber. Y por supuesto, se busca que este experto pues automatice el flujo de trabajo y genere justo la hiperpersonalización de la inteligencia artificial. Imagínense qué complejo es. Y la verdad es que puedo decirles que mucha gente está transitando a, digamos, a ser un AI enabled, pero todos estamos en el camino. Esto es muy nuevo. Acuérdense, todavía no se ha consolidado. Entonces apenas está bajando justo el abismo de la desilusión. Para finalizar, quiero contarles cómo nos acercamos a ser el experto en la materia habilitado en la inteligencia artificial, con 3 habilidades del futuro. Como ustedes pueden leerlo, la primera es adaptabilidad cognitiva. ¿Qué significa eso? Bueno, todos debemos desarrollar una alta capacidad para reorganizar activamente los esquemas mentales que ya poseíamos frente a una información nueva. Si ya era un experto en, no sé, contabilidad, contaduría, ok, ¿cómo ahora puedo aplicar estas habilidades en el mundo de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?
Y no se trata, por ejemplo, de fingir o de simular que lo sabemos, sino que de verdad podamos adaptar y podamos acomodar esa información de la manera más natural posible. Y entonces eso tiene que ver con compromiso, con curiosidad, con capacidad de pensamiento crítico, que de hecho vamos a hablar de eso en los próximos webinars, etcétera. ¿Cuál es mi segunda habilidad del futuro? Bueno, la transferencia de roles. Vamos a pensar qué habilidades, qué conocimientos, qué supuestos, qué patrones, qué experiencias tengo que tienen una función muy específica, pero que también pueden ser útiles en otro contexto distinto y que los pueda aplicar, insisto, sin forzar esta equivalencia. ¿Cuál es el reto, por ejemplo, que yo veo cuando necesitamos habilitar y formar a los profesores en tecnología? Que no desarrollan justamente esta transferencia de roles. Entonces, si en una plataforma educativa el botoncito de enviar calificaciones estaba arriba y no habilitaste tu transferencia de roles y ahora el botoncito está abajo, el profesor de, no, ¿dónde se enviaban calificaciones? No, bueno, en este sentido, una plataforma casi siempre sirve igual, entonces nada más revisa que la interfaz es diferente, es decir, crea esa especie como de intuición tecnológica, ¿no? Entonces tiene que ver también con otro tipo de roles. Y por supuesto que la tercera habilidad del futuro es justamente la lectura crítica de la tecnología. Ninguna es más importante que otra, pero yo considero que esta es la más, digamos, compleja, no difícil, sino compleja. Se trata de que te relaciones con la tecnología, o sea, no que dependas de la tecnología, no que, no sé, la rechaces, es relacionarte con todas las herramientas, todos los sistemas, todas las plataformas, es decir, todo lo que la tecnología nos ofrece, pero no solo como un receptor, o sea, no nada más estoy usándolo, ¿no? Se trata de que yo me vuelva eso, una lectora crítica, una gente que estoy cuestionando todo el tiempo cómo usarla, por qué usarla, cómo usarla mejor, cuáles son sus limitantes, cuáles son las consecuencias para bien y para mal. Por ejemplo, hablando de la inteligencia artificial, ¿cuáles podrían ser las alucinaciones? ¿Cuáles son los efectos no evidentes, como los que les estaba contando de los hallazgos del MIT? Entonces, todo el tiempo, y es parte del ejercicio del pensamiento crítico, estar pensando, estarnos preguntando, ¿qué hace la herramienta? ¿Para qué fue diseñada? ¿Para quién fue diseñada? ¿Cómo se usa? ¿Cuál es la restricción entre, por ejemplo, un acceso libre y un acceso pagado? ¿Por qué es mejor ChatGPT para tal tema y no Claude? ¿Por qué Gemini resulta que puede alucinar más en tal cosa que, no sé, Perplexity? Entonces, se trata entonces de que ese ojo experto nos ayude todo el tiempo a estar criticando la tecnología, criticándola para saber hasta dónde podemos apoyarnos en ella. Y bueno, todo esto que les estoy contando me lleva a la conclusión, no sé si alguna vez vieron Malcolm el de en medio, yo era fan número uno, el futuro es hoy, es decir, si vamos lejos, estamos a tiempo de acercarnos, si estamos cerca, vamos bien. Entonces, yo quisiera que las reflexiones que nos llevemos, y para ir cerrando, son estas. ¿Qué tan productivo es lo productivo? ¿En qué momento esto responde a lógicas capitalistas, pero también responde, por ejemplo, a elementos de, pues, de nuestra constitución, ¿no? Acuérdense que el trabajo también es una forma del florecimiento humano. Entonces, ¿qué me va a llevar a mí mismo a lograr ser, pues, justamente este experto en la materia, ¿no? Y entonces lo que les decía, ¿qué tan lejos está el futuro? Pues no, ya nos alcanzó. La persona que hable de nuevas tecnologías está en el pasado, o sea, son ya. Las personas que digan nuevas habilidades, no, está en el pasado. Las habilidades son ya. Entonces, mi recomendación es esa. Vayamos justamente interesándonos siempre, teniendo curiosidad siempre, y el que podamos irnos vinculando con personas que están más cerquita de ser los expertos en la materia, por supuesto que nos ayuda a irnos acompañando. Yo me llevo eso, el poder ser competentes más allá de competitivos o de vigentes. Entonces, bueno, hasta aquí dejo mi conversación y pues es cuanto.
Muchas gracias, maestra. ¿Verdad que esta presentación creo que nos ayuda a extender nuestro panorama de que, pues, no solo las personas que trabajan directamente con la tecnología necesitan esas habilidades del futuro, sino en general todas las personas trabajadoras en cualquier ámbito, pues son realmente necesarias y que hoy en día ya tenemos que, pues, desarrollarlas. ¿M? Bueno, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Ya saben, en el Zoom pueden levantar su mano o escribir alguna pregunta en el chat. De igual manera, nuestros compañeros están recopilando preguntas y comentarios en nuestra transmisión en vivo de Facebook. Aprovechamos este espacio para invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, CTM Nacional en todas las plataformas, Universidad Laboral de México 4.0 Unilam, @inctm.mx en Instagram y TikTok e Instituto de Innovación e Investigación CTM en Facebook. Ahora vamos a continuar leyendo las preguntas que nos empiezan a generar. Em, en nuestro live, Sergio Martínez nos comenta, el reto actual es la de adaptarnos y buscar mejores estrategias de acción de laboral y certificación continua. Carlos nos pregunta, ¿la curva que nos enseñó anteriormente aplica igual para un obrero que para un oficinista? Excelente pregunta. La realidad es que no. Los tiempos no los marca, vamos, el reloj, sino los tiempos los marca la complejidad de la herramienta o de la innovación, el perfil de las personas que lo están adoptando y en este caso, qué tan acelerados son los avances de, digamos, de esta innovación o de esta tecnología. Ejemplo, la pedagogía, que es mi campo, digamos. Si bien hay modificaciones, desde hace muchos años se habla de que el paradigma es aprendizaje por competencias. Entonces sí le avanzamos en varias cosas, pero digamos que su curva ahorita en la meseta de productividad va avanzando muy, muy lento. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que lleva, no sé, que programa justamente arquitecturas tecnológicas, esa persona, su curva va rapidísimo, porque el modelo que se utilizaba, por ejemplo, decíamos, en noviembre de 2022, ya no tiene nada que ver con el modelo de inteligencia artificial que está trabajando ChatGPT hoy en día. Entonces, más bien los tiempos son con respecto a esta parte de sistémica de qué tan avanzadas o qué tan veloces van las actualizaciones, qué tan compleja es la adopción de la herramienta de la innovación y cuáles son los perfiles de los adoptantes. Entonces, no es un espacio, digamos, en calendario, sino es un espacio más bien como en flujo, ¿no? O en proceso. Muchas gracias, maestra. También nos comentan, igualmente Sergio Martínez, dice, en mi campo de área jurídica y educativa, la IA me ayuda de gran manera. Un claro ejemplo de lo que nos comenta usted, ¿no? De que la IA, pues no solamente nos resuelve, sino nos ayuda en nuestro trabajo. También otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿el ChatGPT ya pasó esa etapa donde todo el mundo decía que iba a reemplazar a todos los trabajos? Ya pasó, afortunadísimamente. Es buenísima la herramienta de inteligencia artificial, pero inclusive, por ejemplo, ya hay muchos mejores chatbots que, bueno, esa es mi apreciación, ¿verdad? Que ChatGPT. O sea, por ejemplo, si ustedes utilizan una que se llama Claude, que se escribe Claude, buenísima, es muy buena y está muy poderosa ahorita, porque de hecho Anthropic, que fue quien la desarrolló, o sea, la empresa la desarrolló a través de todas estas bases de datos científicos, escolares, etcétera. No nada más fue como un muestreo de otras cosas, ¿no? Entonces, la realidad es que el ChatGPT ya pasó esa etapa de que a todos nos va a reemplazar, porque ahora ya estamos hablando de riesgos, ya estamos hablando de limitaciones y ya estamos hablando de cómo nosotros nos posicionamos como mediadores pedagógicos del uso. Si ustedes, ese tema es interesantísimo, me encantaría platicar de eso algún día, pero si nos ponemos a analizar las producciones de la inteligencia artificial, se van a dar cuenta que ni tan sorprendentes. Se van a dar cuenta, si ustedes se ponen a escribir historias, si quisieran escribir un libro con ChatGPT, se van a dar cuenta que tiene solo una sintaxis y es paupérrima.
Entonces, pero ¿cómo lo sabemos? Usándola un montón. Solo usándola es como sabemos cuáles son las limitaciones. Entonces, yo me atrevería a decir que si nos volvemos unos expertos en la materia, no hay riesgo de ser reemplazados. Muchas gracias. El doctor Eduardo Espinosa González nos pone, muchas gracias a la maestra Elizabeth Vázquez por su ponencia, refrescante conocimiento innovador y tecnológico. ¿Qué hacer para, ay, qué hacer para ir aprendiendo lo importante de la IA, desde el perfil educativo y desde el perfil laboral en las empresas? Lo primero, bueno, yo digo que es como un camino. Lo básico que tenemos que saber de la inteligencia artificial es qué es y cómo sirve. Es decir, tenemos que meternos ahí para trabajar un poco acerca de qué es, por ejemplo, el aprendizaje profundo, qué son las redes neuronales, no sé, cómo se entrena, etcétera. Lo segundo es, hay que trabajar muchísimo la ingeniería de prompts. Ustedes si le meten al chat GPT o lo que sea A, la letra A, ese es un prompt, pero no es un buen prompt. Entonces, acuérdense, es un entrada-salida. Si yo le meto basura, me va a dar basura. Si le meto un prompt buenísimo, me va a sacar productos buenísimos. Entonces, lo básico es entender cómo trabaja la inteligencia artificial generativa, trabajar la ingeniería de prompts y lo tercero es empezar a revisar cómo se utiliza la inteligencia artificial y para qué en mi campo laboral específico. Pero yo creo que sabiendo hacer un muy buen prompt, esa es la respuesta. Es como yo le digo a mis alumnos. Podría tolerar, y de hecho se lo comentaba a los colegas que nos encontramos en un congreso, podría tolerar que tu tarea tenga inteligencia artificial, pero no puedo tolerar un mal prompt. Entonces, el prompt viene directamente de un ejercicio cognitivo. Entonces, está súper interesante esa parte. En eso tiene toda la razón, maestra. Si no generamos un buen prompt, pues ahí realmente, ¿quién estaría mal, no? ¿O nosotros o la IA? Es un buen punto de partida. Eh, también nos comentan, ¿es necesario poner límites a la IA para evitar la pérdida de trabajos o hasta dónde debe llegar la IA? La IA va a llegar hasta donde las empresas quieran. Acordémonos que cada una de las IAs están realizadas para, eh, ¿cómo decirlo?, afrontar necesidades específicas del mercado. Nosotros solo somos unos usuarios, o sea, no podemos decidir, no podemos programar. De hecho, eso lo hace el norte global. Los límites más bien son en el uso y algo también súper importante en esta parte de la ética del uso. O sea, es decir, la inteligencia artificial es y por la lógica del mercado va a seguir avanzando y cada vez va a hacer cosas más poderosas. Es que de verdad, o sea, nada que ver el 2022 con el 2026. Pero más bien la pregunta es, en mi empresa, en mi función, en mi equipo de trabajo, ¿cuáles son mis límites? ¿No? O sea, hasta dónde yo la voy a implementar. Entonces, los límites no se trata de quién los ponga, porque estoy casi segura que nadie los va a poner, sino más bien es cómo yo empiezo a introyectar un uso razonado y ético de la inteligencia artificial. ¿Quién pone los límites? Los tomadores de decisiones, los miembros del equipo, mi autorregulación, mi autonomía de aprendizaje. Yo decido hasta dónde me alcanza o no la inteligencia artificial. Tiene razón, maestra, los límites lo ponemos nosotros mismos de alguna manera. En redes sociales nos preguntan, ¿el camino al Seniority es acompañado del mejor modelo o del mejor agente de IA? ¿Cuál es la diferencia? Los modelos de inteligencia artificial son los motores con los que, si entendí bien la pregunta, si no me ayudan ahí, por favor, como a revisar. Los modelos de inteligencia artificial son justamente los modelos de lenguaje con los cuales estamos trabajando, es decir, fueron entrenados, la rapidez, la profundidad de razonamiento, etcétera. Hablamos, por ejemplo, de un Sonnet 4.8 en Claude, hablamos de espero no haberme quedado muy antigua, pero como un 2.5 Flash en Gemini, esos son los modelos. Y los agentes de inteligencia artificial salen de esos modelos, pero son justamente como estos entes automatizados en donde les metemos un prompt mucho más complejo y automatiza tareas. Pensemos, por ejemplo, cuando compramos algo en Amazon y queremos devolverlo, el agente es el que está conversando contigo, ¿no? Y puede tomar decisiones acerca de si te acepta la devolución del producto, ¿no? Etcétera.
Entonces, la pregunta concreta de el camino al seniority es acompañado, yo creo, desde mi perspectiva, que es el agente. O sea, ahorita la inteligencia artificial agéntica es la que puede justamente automatizar mucho los flujos de trabajo y hiperpersonalizar las funciones. Muchas gracias, maestra. Esperemos que sí haya quedado claro esa pregunta. A mí me quedó bastante Si clara, no, la me verdad. pueden escribir y ahí Sí, conversamos. de igual forma recopilamos y cualquier duda o comentario se la hacemos llegar a usted para después, posteriormente, mandarla. Claro. Ahora, aquí queremos abrir el micrófono para nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy en el Zoom y les queremos preguntar, ¿hoy en día usan las herramientas de IA? Y si sí las usan, ¿para qué? Aquí queremos escuchar los compañeros del Zoom. Si no levantan ustedes su manita, la voy a levantar yo. A ver, Silvia Vite, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Está muy interesante el tema. Muchas felicidades, Elizabeth. Estoy maravillada con tu ponencia. Yo sí la uso. Inicié con ChatGPT. Yo soy abogado, entonces lo que a mí me ha funcionado ha sido como asistente, ¿sabes? Yo la nutro de, por ejemplo, le subo el código civil, el código penal, lo que sea que yo necesite y justo armando los prompts para que me dé la información de la fuente confiable que yo tengo, porque si no suele inventarte o te hace simulaciones de casos que tiene y que no son reales. Incluso han habido casos en los que han sacado jurisprudencias que no existen y que la inventa y suena como bastante real. Lo que a mí me ha funcionado ha sido complementarla justamente. Yo la nutro con la información que yo, de donde yo tengo mi base de código civil, código penal, las legislaciones vigentes, y voy haciendo justo los prompts de dónde quiero que extraiga la información, limito mucho sobre qué es lo que quiero que me dé, le pongo así literal, la clave tiene que ser, o sea, tiene que ser precisa, en donde tú dices, ¿sabes qué? Pero no puedes inventar, quiero que me des, y si vas a sacar una fuente, dime dónde es la fuente real y hasta qué año tienes pues, la información actualizada, porque me había quedado con que ChatGPT tenía hasta el 2023. Entonces, a eso le he sumido a otras. Hay una que se llama Citlali, que es de la Suprema Corte y que es muy funcional. Entonces, la verdad es que sí te facilita mucho la existencia. Yo la utilizo como asistente porque te sintetiza información que tiene y que uno como ser humano no podría tener esa capacidad de almacenamiento, pero sí no está como libre, sí la tienes que supervisar y tú tienes que tener pleno conocimiento del tema para que tú puedas hacer un buen proyecto, porque al final de cuentas quien lo gestiona eres tú. O sea, él me parece que es te optimiza tiempos, pero no puede sustituir la parte humana porque no son los mismos criterios. Esto que comenta, licenciada, es súper importante porque de hecho le dio el meollo del asunto. La inteligencia artificial tiene que estar monitoreada todo el tiempo. Tenemos que monitorear y ajustar las respuestas. ¿Cuál es el asunto? Las inteligencias artificiales tienen riesgos y un gran riesgo es justamente las alucinaciones algorítmicas. Son aquellas en donde, como la inteligencia artificial, su trabajo es darnos respuestas, no las va a dar. Que la respuesta sea correcta, esa ya es otra chamba, ¿no? Entonces se trata un poco de esta parte de, si yo la uso para empezar a aprender algo de cero, no voy a identificar cuando me alucina, porque todo parece válido, aunque no es verdadero. Cuando yo ya tengo justo este conocimiento de los elementos, veo cuando es una simulación incorrecta, cuando me está dando, por ejemplo, un vínculo de información incorrecta, etcétera. Entonces, creo respetuosamente que el uso que le está dando está excelente, porque justamente usted está poniendo como las limitantes, ¿no? De qué tanto se puede mover el modelo. Me imagino que a lo mejor lo está usando con Notebook LM o algo así, que me parece muy buena esa herramienta. Entonces, se trata de eso, que podamos quitarnos, yo lo llamo las chambitas, la talacha, para que podamos tener el tiempo y podamos tener la energía necesaria para hacer otro tipo de operaciones, cómo vincular, cómo analizar, cómo criticar, cómo producir textos, etcétera. Entonces, justo un asistente en inteligencia artificial me parece que es uno de los mejores usos.
Muchas gracias. ¿Alguien más que guste compartirnos la respuesta a la pregunta de qué ya utilizan el día de hoy y para qué? ¿Alguien? O le preguntamos a alguien al azar, maestra. ¿Usted qué dice? Ya es tarde, uno más, nada más. Pero No, igual usted. lo importante es que vaya cayendo el aprendizaje. O sea, ahorita X, más bien en la noche que estén cenando, van a ir cayendo los aprendizajes. Bueno, yo creo que ahorita nadie más gusta participar. Entonces, está bien, compañeros. Bueno, vamos a dejar por hoy este espacio de preguntas y respuestas. Maestra Elizabeth, muchísimas gracias por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy, aclarado. Nuestro presidente René del Castillo, que toma la palabra. Adelante, René. Gracias, gracias. Nosotros lo usamos mucho en la oficina, todavía estamos aprendiendo. Usamos principalmente Claude. Pero por ejemplo, yo lo estoy usando mucho para corredactar de alguna manera una muy buena investigación. Pero sí, como usted lo menciona, es clave saber escribir los prompts, cuestionar todo, porque tenemos que, aunque te arroje datos, tienes que tú ir a revisarlos personalmente en la fuente que te dice, porque a veces sí los inventa, esa es la realidad, o a veces los encuentra en un lugar que tú ni habías buscado, y eso es algo impresionante. Pero sí, nosotros, de hecho, algo que aprovechamos en este foro para recomendar que nos ha servido mucho para un aprendizaje básico, es usar justamente pues todo el esquema que le llaman Cloud Academy, ¿no? Que es una academia gratuita de la marca de Anthropic, o Anthropic Academy, mejor dicho, que enseña los fundamentos de la IA, cómo entenderla, cuáles son las 4Ds que le dicen, y la que más se me queda a mí grabada, el discernimiento, ¿no? Que al final del día seas capaz de discernir si sí, si no, cómo delegar las tareas, qué se tiene que delegar, qué no, porque pues tampoco le podemos pedir todo, no es magia. Entonces, sí recomendamos mucho ahorita, conociendo, compartiendo la idea. No nos sentimos todavía expertos en la materia, como usted dice, pero estamos aprendiendo en ella. Justamente ver esa parte de nunca, pues si hay empresas que lo están haciendo, pues qué mejor que aprender de los que lo están haciendo, las técnicas específicas de cómo escribir prompts, porque podemos encontrar muchas cosas en YouTube que te dicen, oye, ¿quieres hacer un video viral? Copia y pega este prompt y listo, ¿no? Y nada más pone el nombre de tu negocio aquí. Pero verdaderamente cómo funciona y entenderla, pues como dice usted, maestra, yo me llevo eso de aprendizaje el día de hoy, pues antes de aplicarla y pensar mil cosas, primero tenemos que entender muy bien qué es y para qué es, para que la podamos aplicar de la mejor manera en nuestras áreas, que sí somos de alguna manera expertos en la materia, ¿no? En la representación sindical, los delegados, los abogados, que todos están conectados aquí. Entonces, yo simplemente agradezco este espacio, agradezco este conocimiento que comparte con nosotros, y pues me emociona para seguir aprendiendo, seguir mejorando, para pues sí tener esa aspiración de volvernos subject matter experts, ¿no? Pero el gran reto de esto es que está cambiando esto tan rápido que alguien va a llegar a ser un experto en esto algún día, porque yo creo que ni los científicos más impresionantes de IA está cambiando esto tan rápido que ni ellos pueden aguantar el ritmo, ¿no? Entonces, es algo muy emocionante, pero al mismo tiempo un gran reto que tenemos de frente, esta nueva era laboral y esta nueva era tecnológica, ¿no? Así que muchas gracias, maestra. Muchas gracias, René, por esa participación tan valiosa. Por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar aquí el día de hoy, pero el equipo ya está publicando en el chat y en el en vivo de Facebook el enlace para que puedan solicitar su constancia de participación. El INCTM es la institución del movimiento obrero dedicada a impulsar la educación, la investigación, la capacitación y la innovación en materia laboral y sindical en México. Trabajamos para que las personas trabajadoras estén preparadas frente a los grandes cambios que ya están ocurriendo.
digitalización, inteligencia artificial, nuevas formas de trabajo y transición justa. Les invitamos a visitar nuestro centro de capacitación integral, el Torsa 44, Colonia Centro, Ciudad de México, y estará pendiente de nuestra agenda de webinars, cursos y diplomados en nuestras redes sociales. Agradecemos al licenciado Ricardo Pacheco, secretario de Educación de la CTM, a Rafael Medina Portugal, rector de la Universidad Laboral de México 4.0 UNILAM, y a René del Castillo Aceves, presidente del instituto. Un reconocimiento especial a la maestra Elizabeth Vázquez por compartirnos esta tarde su conocimiento y su visión sobre las habilidades laborales que el futuro ya nos está exigiendo. Espacios como este son posibles gracias a profesionistas que apuestan por poner la educación al servicio de las personas. Finalmente, nuestro agradecimiento al maestro Tereso Medina, líder de la Confederación de Trabajadores de México, por impulsar la educación como herramienta de transformación y dignidad para las y los trabajadores de México. Esta sesión estará disponible en el canal oficial del Instituto en YouTube. Consulten la cartelera completa de los próximos webinars en nuestras redes sociales. Maestra Elizabeth, ¿algunas palabras finales para cerrar? No, pues muy agradecida, muy contenta y pues que estas conversaciones sigan, porque justo como dice René, no se sabe si vamos a llegar, pero tenemos el horizonte, entonces hay que caminar. Muchas gracias. René, ¿te gustaría decir algunas palabras de despedida? No. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde. Y los esperamos ver muy pronto en nuestros próximos webinars. Estén al pendiente de nuestras carteleras y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.